modo ingresamos en el ciclo sobre el Antiguo Testamento. Hoy es el programa número 50 en que voy tratando todo el desarrollo desde qué es la Biblia, cómo debe ser interpretada, con varios elementos didácticos que ayudan a saber ingresar a la Biblia, ya que es un conjunto de libros. Ta Biblia en griego significa los libros y está compuesto, como venimos viendo, por 74 libros. Así es que la estructura de la Biblia griega de los 70 está dividida en libros históricos, libros proféticos y libros sapienciales. Nosotros hoy comenzamos el programa número 13 dedicado a los libros sapienciales. En el encuentro anterior abrimos las puertas a este libro del Eclesiastés, un libro donde el autor, Coelet, lo hemos mencionado, desde el comienzo nos dice qué es lo que piensa, es decir, que nos da de entrada la síntesis de su pensamiento, y él lo que piensa es vanidad, pura vanidad, nada más que vanidad. La traducción clásica del comienzo del libro es la famosa frase: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Recuerdan que eso lo señalé en el último encuentro y les expliqué que en hebreo no existe el superlativo, por eso se habla de vanidad de vanidades o de rey de reyes o señor de señores, indicando un superlativo, sin serlo en sí lingüísticamente. Entonces, en hebreo, vanidad de vanidades es una manera de expresar el superlativo. El cantar de los cantares es exactamente lo mismo. Equivale a hablar del canto más hermoso, el canto más bello, el canto por excelencia. Ahora quiero explicarles el término vanidad, porque socialmente cuando uno escucha el término vanidad tiene que ver con el orgullo, ¿verdad? Pero el autor lo utiliza desde otro ángulo. Por eso es necesario, como siempre les digo, en Biblia, acudir a la filología del lenguaje. Cómo se va gestando una palabra, qué significado tiene en un contexto determinado. Todos los términos, ya sea en hebreo, ya sea en griego, también en árabe, tienen un sentido etimológico y tienen un sentido semántico. El sentido semántico tiene que ver con el uso de un término en un contexto determinado. Así la palabra va adoptando distintos sentidos. Vamos a estar bien ubicados, como siempre, en lo que en Biblia se entiende por vanidad. O sea, la traducción clásica del comienzo del libro es esta frase: vanidad, de vanidades, todo es vanidad. Ahora, en hebreo, la palabra vanidad se dice hevel, que significa, en primer lugar, vapor, significa niebla, y es una de las imágenes corrientes en el Antiguo Testamento para designar lo inconsciente, digamos, o sea, lo que no tiene solidez, lo que no tiene peso, lo que no tiene, digamos, estabilidad, como que queda en las tinieblas, queda hecho como un vapor, como que no se puede afirmar algo, como que no hay solidez, dije recién. Entonces, esa ausencia de solidez, de estabilidad, de peso, es lo que hace que algo carezca de valor. Sucede en nuestro lenguaje. Cuando alguien habla sin fundamento, podemos creerle o podemos no creerle. Otra cosa es que alguien, cuando habla de algo,
tenga argumento. Cuando uno habla argumentativamente, la razón entra en contacto con la verdad. Y el argumento siempre va a tener una sólida base. En cambio, hay cosas que son como efímeras en la vida. ¿Cuántas veces en el lenguaje cotidiano le decimos a una persona, ¿y vos en qué te basás para decir eso? ¿Vos tenés hechos, tenés pruebas? No, porque yo soy muy intuitivo, porque yo esto, porque yo lo otro. O sea, igual a nada. Las cosas tienen que ser claras. Para que las cosas sean claras, se necesita algo nítido, transparente, argumentativo, como la vida. Si uno no sabe bien qué hace cada día, es como que está en la vanidad, está en la tiniebla, está en el vapor. Entonces, todo lo que va careciendo de valor entra en el término bíblico vanidad. Cuanto más lo trabaja este libro sapiencial. Tengamos siempre presente esa premisa que di al inicio, hace como 13 programas, cuando empezamos a tratar lo que es la sabiduría bíblica, y me refiero a que los libros sapienciales dan consejos para la vida práctica de todos los días. Por eso, esta primera afirmación del Eclesiastés puede considerarse como una despreciación de la realidad. Vemos cómo se afirma su insistencia, su falta de solidez, su falta de valor. Esta es la primera apreciación que encontramos en el libro del Coelet. Vanidad, pura vanidad, no en el sentido de vanidoso, sino en el sentido de vano, como vacío, como algo vacuo, algo sin argumento, algo donde no se encuentra un sentido. Podemos buscar incluso en el diccionario sinónimos y vamos a encontrar expresiones más o menos afines. Y luego Coelet hace la pregunta, ¿qué provecho saca el hombre de todo el esfuerzo que realiza bajo el sol? Qué pregunta, ¿no? La repito. ¿Qué provecho saca el hombre de todo el esfuerzo que realiza bajo el sol? Esta es una pregunta que va, digamos, a resonar constantemente a lo largo del libro. La palabra hebrea shitrón, que significa provecho, utilidad, qué provecho, qué utilidad saca el hombre, es la que se utiliza para preguntar qué provecho saca el hombre de los, vamos a llamarles así, ingentes esfuerzos que realiza durante su vida. Cuando digo ingentes, me refiero a esos esfuerzos denodados que mucha gente realiza. ¿Cuántas personas en la vida, desde levantarse tan temprano, en pleno frío, y andar ante la inseguridad, y salen para obtener, digamos así, el fruto de su trabajo, sea cual fuere, y después dice, pero al final esto no me alcanza para esto, no me alcanza para lo otro? Tanto esfuerzo, esos son esfuerzos ingentes. El libro plantea esto, luego comienza el breve poema, que es una especie de, digamos así, abertura del libro, pero no es, digamos, una abertura, aunque no sé si la comparación es correcta, semejante al preludio, una especie, digamos, ¿no?, de preludio. Cuando todo está yendo hacia su final, ¿no?, es una pequeña reflexión que nos introduce en un clima general del libro y nos da como un pantallazo algunas ideas tal vez fundamentales
del personaje llamado Coelet, que es el sabio de este libro. Voy a fragmentar toda la primera parte de esta manera. Primero les recomiendo el Eclesiastés 1, del 4 al 7. Después vamos a analizar un poquito el Eclesiastés 1, del 8 al 9. Y luego el Eclesiastés 1, del 10 al 11. Aquí, del 1, Eclesiastés 1, capítulo 1, versículos 4 al 7, leemos: Una generación se va y la otra viene, y la tierra siempre permanece. El sol sale y se pone, y se dirige afanosamente hacia el lugar de donde saldrá otra vez. El viento va hacia el sur y gira hacia el norte. Va dando vueltas y vueltas y retorna sobre su curso. Todos los ríos van al mar y el mar nunca se llena. Al mismo lugar donde van los ríos, allí vuelven a ir. Este es un hecho bastante insólito en el Antiguo Testamento, porque los antiguos hebreos tenían más bien una visión lineal del tiempo. El tiempo es algo que transcurre hacia adelante, y acá nos encontramos con una visión cíclica, no con una visión lineal del tiempo. La naturaleza justamente está hecha de ciclos que se van repitiendo. El sol que sale y se pone, el viento que va dando vueltas, el agua que va desde los ríos al mar, y del mar a los ríos, y de los ríos otra vez al mar. Entonces, se propone una visión distinta, un poco disonante, podríamos decir, porque enfatiza sobre todo el aspecto cíclico, circular. Y esta visión cíclica, que sí vale para la naturaleza, el Eclesiastés la refiere también al decurso de la historia. La historia es cíclica, por eso la gente dice, la historia se vuelve a repetir. Lo vemos desde una moda hasta otras cosas, hasta un lenguaje que una sociedad puede usar como agresivo, y de pronto la sociedad empieza a hablar de otro modo, con otros valores. Así aparece la afirmación, tal vez la más famosa del libro, que es la segunda parte que le señalé, en Eclesiastés 1, del 8 al 9. Dice: todas las cosas están gastadas, más de lo que se puede expresar. ¿No se sacia el ojo de ver y el oído no se cansa de escuchar? Lo que fue, eso mismo será. Lo que se hizo, eso mismo se hará. No hay nada nuevo bajo el sol. Esto es bíblico. No hay nada nuevo bajo el sol. El Apocalipsis va a poner en labios de Cristo: yo renuevo todas las cosas. En cambio, en esta visión de Coelet tenemos la eterna repetición, la eterna vuelta de las cosas sobre sí mismas. Si hay algo de lo que dicen, mira, esto sí que es algo nuevo. En realidad, dice el Eclesiastés 1, del 10 al 11, en realidad eso mismo ya existió muchísimo antes de nosotros. No queda el recuerdo de las cosas pasadas, ni quedará el recuerdo de las futuras, en aquellos que vendrán después. Ven que es un libro donde anuncia un vacío, como un vapor, donde las cosas no tienen casi sentido en la vida. Y nosotros, frente
a la visión lineal que tenemos de la vida, y Cristo confirma la visión lineal de la vida. Uno va hacia adelante y sigue, y va pasando por etapas y atraviesa, inicia un proceso de conversión para llegar a la santidad. Nuestra vida desemboca en la vida eterna. Para nosotros la palabra muerte es reemplazada por tránsito, el tránsito que hacemos a la casa del Señor. Pero lógico, en esta época el Señor todavía no había venido a la tierra. Estamos hablando de un sabio bíblico que se plantea cosas que esto nos lleva a pensar, lo cual nos lleva a pensar que sin Cristo la historia se pauperiza en su totalidad. Por eso se cuenta en la historia antes de Cristo y después de Cristo, la irrupción de un nuevo tiempo con Cristo y la vida eterna. Acá no existe nada de esto en los libros sapienciales. Entonces los sabios se preguntan, se dicen, se responden, y más que apreciar la historia lineal, hablan de la historia cíclica. Y hoy en día, en nuestros tiempos, hay mucha gente que se mueve con una visión cíclica y no con una visión rectilínea de la vida. Es muy importante tener una visión lineal de la vida, no cíclica, porque lo cíclico genera como un aburrimiento. Es como aquel que va a trabajar y dice, uy, tengo que ir a trabajar. Bueno, gracias a Dios que tenés trabajo. Otra cosa es, no me gusta mi trabajo, pero digo desde otro ángulo, gracias a tu trabajo, que es digno, tenés tu dinero para hacerle frente a la vida. O sea, si no, se vuelve a caer en lo mismo todos los días. Qué rutinario, ir a la oficina todos los días, ir acá, encontrarme con tales alumnos que hacen tanto ruido, con esta indisciplina que hay en tal colegio. ¿Ven? Cuando uno tiene una visión cíclica, se produce un vapor, se produce una tiniebla, se produce un sinsentido. Ven como el tono del Eclesiastés es un tono más bien adusto, no es un texto poético, podríamos decir una prosa poética. Por eso, en algunas traducciones, no se le pone en verso, sino que se la pone toda corrida. Pero esta disposición parecería que hace resaltar un poco más esa cadencia del estilo propio del Eclesiastés. Por momentos hay textos que suenan como, diríamos, campanas que tocan a muerto, como lo vamos a ver después cuando analicemos el poema del capítulo número 3 del Eclesiastés. Esto nos introduce ya un poco en la problemática, en el estilo y sobre todo en la actitud crítica que tiene este sabio llamado Coelet. Continuamos con los versículos 12, siempre en el capítulo 1, 12 y 13, que son fundamentales en el libro. Justamente son bastante singulares en el Antiguo Testamento. En primer lugar, Coelet se presenta y dice, yo Coelet. Fíjense la presencia de este yo al comienzo de esta autopresentación. El estilo de los proverbios era impersonal, ¿recuerdan? Hablaba de la sabiduría de los siglos, la sabiduría de los pueblos, en ese refraneo, en ese conjunto de máximas, de aforismos, y nos encontramos con un estilo ahora muy distinto al libro que ya hemos tratado. Es un estilo donde el yo Coelet va a reinar mucho. En cambio, en Proverbios encontramos un estilo altamente impersonal. Sin embargo, reitero, aquí Coelet
afirma su personalidad y vamos a ver que esto tiene una razón de ser bastante profunda. Yo, Coelet, dice la Biblia, he sido rey de Israel en Jerusalén. Entonces, aquí tenemos se llama así dentro de lo que es la literatura, es una ficción literaria, bastante frecuente en el judaísmo tardío, que es lo que se llama la pseudonimia, o sea, un escritor, un maestro de sabiduría como Coelet, se pone en el lugar de Salomón. ¿Por qué en el lugar de Salomón esta pseudonimia? Bueno, porque según la tradición judía, las sentencias de los sabios del Antiguo Testamento fueron en general atribuidas a Salomón, pero además Coelet, al ponerse en esta posición de rey, está indicándonos cuál es la perspectiva, cuál es el punto de vista a partir del cual él dirige su mirada hacia la realidad. O sea, en la sociedad, el rey tiene una situación de preeminencia. ¿No es así? Está a cierta altura, a la distancia, de manera que puede ver las cosas con una visión más amplia, con mayor perspectiva, de manera que Coelet se sitúa frente a los acontecimientos para observarlos como rey, pero desde el punto de vista de mira propio del rey, que le da muchas más posibilidades de observación, ya no con lo que observa y le dicen, sino con un punto de vista propio. Además de hacer esta primera autopresentación, Coelet nos va a decir qué es lo que se propone hacer, qué método va a emplear y para qué realiza esto que se propone hacer. Bien, con respecto a la primera pregunta, ¿qué se propone hacer? Que es lo que acabo de formular, Coelet lo dice claramente en el versículo 13. Y me dediqué a investigar y a explorar. Fíjense que el verbo que utiliza, explorar, hay que entenderlo en el sentido más literal. En hebreo se dice tur, y hay un pasaje en el libro de los Números, en el capítulo número 13, cuando Moisés envía exploradores a la Tierra Santa, a la Tierra Prometida. Designa uno por cada tribu y los envía a explorar el territorio, a ver si podían entrar confiadamente o no. Coelet utiliza aquí el mismo verbo que el libro de los Números. Él se propone investigar, él se propone explorar sistemáticamente, minuciosamente. ¿Qué es entonces? Nos podemos preguntar lo que se propone explorar. ¿Cuál es el dato de esa exploración que se propone Coelet? Voy a dejar esta pregunta abierta, por razones de tiempo en el bloque, para poder explicárselos y tratarlo en el próximo encuentro. ¿Les parece bien? Quedémonos pensando entonces. Como siempre les sugiero repasar, volviendo a escuchar el bloque anterior, todos los que tienen internet, en mi canal de YouTube, Claudio Rizzo, con Z, teólogo. Así ustedes en cada programa, escuchando lo anterior, pueden hilar mejor, concatenar mejor todo lo que viene, ya que es un desarrollo gradual, como pueden observar.